Buenas noches, América. Laurentino Cortizo es el presidente electo de Panamá tras ganar las elecciones de este domingo. Con un ajustado margen, Cortizo convenció a una mayoría de panameños con un mensaje claro: rescatar el nombre de su país, dañado por el escándalo de los papeles de Panamá y múltiples listas sobre paraísos fiscales. Cortizo tiene 66 años y su victoria es sobre todo una victoria al denostado expresidente Ricardo Martinelli, hoy en prisión y acusado de diversos casos de corrupción. Martinelli apoyó al candidato derechista que por solo 40.000 votos quedó en segunda posición, Rómulo Rous. El mensaje de Cortizo no es nuevo, lo hemos visto en otras elecciones latinoamericanas. Los ciudadanos están cansados de la corrupción. Cortizo asegura que en su gobierno no habrá intocables y se compromete a hacer sin robar. Dos promesas que no deberían serlo por sentido común, o mejor, deberían ser parte de cualquier compromiso de un candidato en Panamá o en cualquier parte del mundo. Dice mucho el hecho de que lo sean en Panamá y Cortizo tiene ahora el reto de cumplir, y para hacerlo, primero debería demostrarlo evitando, apartando o prescindiendo de aquellos que hoy le rodean y que están señalados por escándalos de corrupción. A la corrupción no es fácil hacerle frente, especialmente cuando se tiene una larga carrera política que se ha forjado con alianzas que pueden generar dudas. Otra cosa es cambiar la imagen del país como paraíso fiscal. El modelo financiero panameño atrae muchas divisas precisamente por garantizar una cierta opacidad. Ese cambio no es tan fácil y cambiarlo supondría una transformación en el modelo económico del país. Proponerlo es una cosa, cambiarlo, quererlo cambiar o poderlo cambiar es otra. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, pelea por el Ártico, las consecuencias geopolíticas del cambio climático. ¿Por qué Trump no quiere que el fiscal especial Robert Mueller testifique ante el Congreso? Nueva escalada comercial entre Estados Unidos y China. Analizamos sus consecuencias. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con un repaso a algunas de las cuestiones de la actualidad, noticias con pie de página que merecen el comentario de los expertos. El enésimo llamado de atención de la comunidad científica sobre nuestro comportamiento y el impacto que este tiene en el planeta. Un modelo consumista que afecta a especies. 1 millón de especies animales y vegetales estarían en peligro de desaparecer en las próximas décadas si no hay un cambio profundo, dicen los expertos de la ONU, sobre nuestro modelo consumista, nuestra manera de vivir. Saludamos a Kate Kelly, es experta en temas medioambientales del Centro para el Progreso de Estados Unidos. Señora Kelly, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo les quedan a estas especies según este informe? El reporte es la evaluación más amplia que tenemos en este momento sobre la disminución de la vida salvaje alrededor del mundo, y dice que debemos actuar ahora y actuar inmediatamente o 1 millón de especies de plantas y animales estarán en riesgo de extinción. Este reporte apunta a que los humanos son un gran conductor del cambio y apunta a nuestro desarrollo, ya sea caminos, energía, agricultura, nuestro cambio climático. Todo está teniendo un gran impacto en las especies alrededor del globo. Señora Kelly, ¿qué podemos hacer para revertir esta tendencia? Sí, ese reporte realmente apunta a nosotros, a nuestro cambio que necesitamos en la operación alrededor del mundo. Así que en cada nivel local y global necesitamos cambiar nuestro comportamiento, ya sea mejor trabajo para detener a la ilegalidad, la silvicultura ilegal. Necesitamos mejores esfuerzos para tener plantas y aguas limpias. Ahora estamos cerca de 70% y 50% de nuestros océanos. Los científicos creen que esos números deberían ser cerca de 50%, así que debemos ser más ambiciosos para restaurar y proteger el uso sostenible de esos recursos para tener
unos recursos saludables para nuestra vida salvaje. ¿Qué consecuencias tendría si no conseguimos revertir la desaparición de este millón de especies? Este reporte realmente tiene un impacto para todos nosotros, nuestra economía, nuestra seguridad alimenticia, nuestra salud y cómo nos aproximamos a la salud de las aguas y de la tierra. Así que cuando hablamos de que necesitamos salvar la naturaleza, es que necesitamos salvarnos nosotros mismos. Este es un reporte que habla de la necesidad de acciones fundamentales para cambiar nuestra actitud, para que estemos en mejor balance con nuestra tierra. Es la opinión de Kate Kelly, es experta en medio ambiente del Centro para el Progreso de Estados Unidos. Señora Kelly, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad pasa por declaraciones del presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Saben que Estados Unidos y China están en la recta final, dicen ambas delegaciones, de alcanzar un acuerdo en cuestión comercial. Pero en esta recta final el presidente sorprende anunciando que a partir del viernes va a incrementar los aranceles de un 10 a un 25% a productos procedentes de China. Y lo hace porque dice que esas negociaciones avanzan muy lentamente. China, enojada, ha dicho que se plantea suspender la próxima reunión que se tiene que producir en esa ronda de conversaciones. Y el presidente de Estados Unidos se reafirma que no hay resultados y que, por lo tanto, incrementará esas sanciones. Saludamos a Daniel Linsker, es socio de la consultora Control Risks. Señor Linsker, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué consecuencias podría tener si se incrementan finalmente esos aranceles del 10 al 25%? Buenas noches. Creo que la principal consecuencia es que aleja más la posibilidad de que se llegase a un acuerdo muy rápido y muy cerca de Estados Unidos y China, que de cierta forma ha estado pesando sobre el crecimiento global y sobre la economía global. Yo creo que esto, a pesar de que obedece, digamos, a unas cuestiones internas electorales de Donald Trump en Estados Unidos, lo que sí es que pone, digamos, esas notas de incertidumbre a la economía global que se esperaba a principios de año que se resolvieran rápidamente y se permitiese seguir, digamos, planeando como si este conflicto comercial entre los dos países se fuera a acabar pronto. ¿Qué respuesta podemos esperar del gobierno chino a esta amenaza de incremento de aranceles? En lo comercial es muy interesante porque hay riesgos y hay oportunidades. Lo que hemos visto es que para ciertos productos y ciertos países esto puede ser beneficioso. Si China retalia, si Estados Unidos retalia, digamos, con estos aranceles, pues se pueden crear oportunidades para exportadores latinoamericanos, pero por otro lado pues se dan riesgos y les doy un ejemplo muy sencillo. En algunos productos en los cuales productos chinos se van a volver más costosos para su exportación a Estados Unidos, pues puede que haya una cantidad de dumping a nivel global de productos chinos que compiten directamente contra productos latinoamericanos y viceversa. Es la opinión del socio de la consultora Control Risk, el señor Daniel Linsker. Señor Linsker, gracias por haber estado con nosotros, por sus explicaciones. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad. Hubo elecciones en Panamá y parece ya hay candidato que ha conseguido seducir a una mayoría de panameños. Es Laurentino Cortizo, lo decíamos al principio, con un mensaje de lucha contra la corrupción. Ha convencido al 33% de los electores. Su principal contrincante, el señor Rómulo Roux, se quedó a unas décimas de distancia con el 31%. Han subido mucho los independientes. El futuro de Panamá pasa ahora a manos del PRD y buscamos la opinión de Ricardo Jaramillo, que es periodista, es panameño, para que nos ayude a comprender cómo puede cambiar, bienvenido, el futuro de Panamá con la llegada del nuevo presidente y sus políticas. Buenas noches y saludos a toda la audiencia de NTN 24. Importante, en el país deben cambiar muchas cosas. El mensaje que ha enviado el electorado es contundente en el sentido de la proximidad. Se habla mucho de ese margen del 2% en el que han quedado las dos principales campañas, pero hay un valor interesante también a considerar y es la tercera posición. La tercera posición que logra un 19 y casi 20% por parte de un independiente sin estructura y sin trayectoria política. Esto de alguna manera envía un mensaje a la clase política del país, a los partidos tradicionales y por supuesto también
a la Asamblea Nacional de Diputados. Hay una cantidad interesante de diputados que no se reeligieron, diputados que llevaban más de 20 años posicionados en sus curules en la Asamblea, y esto definitivamente tiene que cambiar la forma de hacer la política y de proyectar nuestras instituciones. Si hacemos caso a las encuestas, el señor Cortizo tenía que haber ganado por más de 20 puntos, pero eso es lo que decían las encuestas, insisto. Pero la realidad dice que la diferencia en el porcentaje de votos ha sido mínima, un porcentaje de 2% o alrededor del 2%. ¿Cómo interpreta este cambio de lo que decían las encuestas a lo que ha pasado en la realidad? Ok, el mensaje es, hablaba hace un momento de la tercera posición. El candidato independiente Ricardo Lombana logró de alguna manera restar votos a los partidos, a estos dos grandes partidos, estas dos fuerzas políticas, de las dos principales del país. Son tres y una está en este momento administrando el Estado, de manera que logró restar votos a ambas campañas. En este caso, quien sale pues menos favorecido es Rómulo Rux, logrando, y el mensaje es interesante también para Nito Cortizo, Laurentino Cortizo, en el caso de que su membresía es quien lo posicionó ahí. El partido PRD cuenta con 500 y tantos adherentes, 500.000 y tantos adherentes, y eso definitivamente es lo que logró captar, además, pues por supuesto, de otra parte de la población. Ese mensaje es interesante, ese mensaje también es contundente. Sin embargo, el 33% de la población que lo eligió es también un mensaje a unificar. Un presidente con este porcentaje ganado para lograr pues administrar el Estado tiene que buscar consensos, tiene que reunir a las distintas corrientes y áreas del país para poder empujar este país y continuar llevándolo hacia adelante. Es la opinión del periodista Ricardo Jaramillo, que nos ha atendido desde Panamá. Señor Jaramillo, gracias por sus explicaciones. Feliz noche. Un último apunte. Acaba de comenzar el mes del Ramadán. Es el mes sagrado para los seguidores de la religión musulmana. En el mundo hay entre 4.000 y 5.000 religiones, no se puede precisar exactamente, pero sí sabemos las más seguidas. El cristianismo es la primera, con unas 2.100 millones de fieles, seguido de los musulmanes con más de 1.100. En América Latina es una religión minoritaria, se calcula que hay entre 5 y 6 millones de fieles, pero nos parecía interesante, ahora que comienza este mes sagrado, buscar las explicaciones para comprender un poquito más esta religión muchas veces incomprendida. Saludamos a Wilfredo Ruiz, que es portavoz del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses. Señor Ruiz, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué importancia es o tiene el Ramadán para la religión musulmana? Gracias por la invitación, para mí un placer estar con ustedes. Los musulmanes, como bien dijiste en la pregunta, en la introducción, de todo el mundo celebran durante 29 días del noveno mes del año musulmán, que se llama el mes de Ramadán. La práctica del ayuno. Dios ordenó al pueblo musulmán, nosotros creemos, ayunar durante este mes desde el alba, antes de salir el sol, hasta que se pone el sol. Durante ese tiempo no ingerimos alimentos ni bebidas y nos abstenemos de otras cosas también, porque estamos en un periodo de mucha espiritualidad y de celebración. Celebramos y conmemoramos que en este mes se inició la revelación del Corán al profeta Mohammed sobre 1400 años atrás. Y eso, junto al pedido del Creador de que ayunemos durante este mes, hace un mes de meditación, hace un mes de recogimiento espiritual y un mes de celebración entre familias y amigos, toda vez que al ponerse el sol es muy común que en familia o en la mezquita o con vecinos o amigos lo dediquemos para romper el ayuno de todo el día, y son como si fueran 29 celebraciones del Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos, pero durante los 29 o 30 días que puede durar el Ramadán. Son las explicaciones de Wilfredo Ruiz, es portavoz del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses. Gracias, señor Ruiz, por sus explicaciones. Feliz Ramadán, feliz noche. Así terminamos con algunas de las voces de los protagonistas de la noticia que nos ayudan a comprender la realidad. Vamos a hacer una pausa. Al volver hablamos del Ártico y de los intereses que genera el hecho de que se esté
reduciendo la superficie de hielo que cubría en las últimas décadas esa parte del planeta. ¿Quieren saber cuáles son? Ya volvemos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy Finlandia acogió la 11ª reunión del considerado Consejo Ártico, que conforman los países que tienen zonas limítrofes o influencia directa en la zona del Ártico del globo terrestre. Estos países son, además de Estados Unidos, Rusia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia. Son los países cuyos ministros hoy se han sentado en una mesa para debatir sobre las consecuencias que tiene el deshielo del Ártico y que queremos conversar en la entrevista de hoy. Estas imágenes que tienen en pantalla corresponden a una recreación de la Agencia Espacial de Estados Unidos, de la NASA, en la que muestra cómo entre el año 84 y 2016 se ha ido reduciendo la superficie de hielo que cubría el Ártico durante los últimos siglos. Un 40% en 30 años se ha perdido, lo cual abre innumerables oportunidades, pero también riesgos en sectores como el comercio, como la energía, pero también como la geoseguridad. Hemos invitado a Hugo Hacha, es experto en cuestiones de defensa y seguridad y es analista de la organización Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Hacha, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, siempre es un placer, Gustavo. ¿Cuáles son los principales retos que nos ofrece el deshielo del Ártico y que hoy han estado sobre la mesa en esa reunión del Consejo que se ha celebrado en Finlandia? Bueno, en tu introducción los has apuntado muy bien. Hay dos aspectos básicos: las oportunidades que esto ofrece en materia de recursos naturales no tocados. Según estimaciones serias, estaríamos hablando de un área que aún contiene 30% de los recursos en combustibles fósiles, hidrocarburos, gas, aproximadamente 10% de los recursos pesqueros no tocados, aproximadamente un 15% en lo que se refiere a minerales escasos, minerales preciosos. El acortamiento en las rutas del comercio. China ha hecho referencia a una nueva ruta de la seda a través del polo. Pero por el otro lado están los riesgos que tienen que ver con la seguridad ambiental, con las operaciones militares, con lo que se tornaría probablemente en toda un nuevo teatro de operaciones para organizaciones como por ejemplo la OTAN. En suma, yo creo desafíos que el Consejo Ártico empieza ya a discutir con miras a un futuro no muy lejano. Vamos por partes. Desde el punto de vista del comercio, teníamos unos datos aquí que nos decían que China estima que se reduciría en un 20%, si no estoy mal, esas rutas comerciales de transporte de mercancías alrededor del mundo, porque conseguiría, atravesando el Ártico, llegar a zonas de Europa, por ejemplo, puerto de Rotterdam, por decirlo alguno, el Reino Unido, o la zona de los países bálticos, que de otra manera tendrían que pasar por el canal de Suez o por el canal de Panamá. Efectivamente, el mundo, cuando empezamos a percibirlo a partir de este globo terráqueo que nos han enseñado a concebirlo equilibrado de norte a sur, cambiaría el eje desde el punto de vista comercial y empezaría a verlo ya no en los paralelos, sino en el sentido de rotación polar. Y ese acortamiento significaría ahorros, significaría nuevas rutas, pero también significaría algunas de las instalaciones portuarias más capaces que de golpe estarían más cerca de lo que están hoy. Me refiero operacionalmente. Desde el punto de vista de la seguridad, los datos nos llamaban la atención de Rusia, que ha sabido ver, y a lo mejor está más acostumbrado a esas zonas del mundo, ha sabido ver la oportunidad y desde el 2014 está construyendo infraestructuras que le permiten una actividad militar y también comercial. Datos. En el 2014 abrió una vieja base militar en la zona ártica, que es de tiempos de la Guerra Fría, y ha construido 475 nuevas bases militares, incluidos 16 puertos de gran calado. Rusia siempre se sintió un prisionero de los hielos, siempre se consideró un poder continental, no un poder de alcance oceánico. Por eso proyectó poder sobre los países del Báltico, los ocupó durante largo tiempo, por eso retiene el enclave de Kaliningrado. Esto sería el sueño de Pedro el Grande, la posibilidad de puertos de aguas no bloqueadas por los hielos. Esa realidad que en algún momento el comandante en jefe de la Guardia Costera de los Estados Unidos definió como que si estamos jugando ajedrez, Rusia nos ha dado jaque mate décadas atrás,
se reflejan en la presencia de esas instalaciones militares. Cambiaría sustancialmente una serie de conceptos operativos, por ejemplo, para las fuerzas submarinas con alcance estratégico, me refiero a submarinos equipados con misiles intercontinentales. Cambiaría desde el punto de vista de hasta dónde llegan los límites y la soberanía. Se discutiría si las serranías de Mendeleev y Nolobosonov son o no ya los límites entre lo que sería la placa de Eurasia y la placa de Norteamérica. Se discutiría a partir de ese momento hasta dónde llegan las zonas de exclusión, hasta dónde las zonas de exclusividad económica. En fin, todo un debate a donde Rusia tiene la delantera porque tiene la costa ártica más extensa de los países contemplados en ese Consejo. Los que somos profanos en esta materia siempre hemos calculado que los límites nacionales de los países con área marítima, sean mares o sean océanos, es desde la punta costera hasta unas determinadas millas hacia el interior. Pero usted habla de zonas de placas subterráneas. ¿Qué es lo que se mide para decidir a quién pertenecen esas aguas territorialmente? Ese es un debate que se reabriría con una virulencia que nos recordaría y mucho a los tiempos de la política de las cañoneras, antes de la Primera Guerra Mundial. Porque sí, lo que dice es completamente correcto. Las famosas 200 millas de exclusividad económica, que si son 200 millas, que si deben ser solamente 20, que si hay que tomar un concepto de derecho internacional público más incluyente y más global. Aquí, como estos son límites que no estaban definidos, hay una serie de islas que en el casquete polar no son evidentes, no se ven, no se perciben, hoy estarían ya al descubierto. Y hay límites en los cuales Canadá, Estados Unidos, la Federación Rusa, Groenlandia, que por cierto es un estado asociado e incorporado dentro de Dinamarca, podría empezar a discutir también ese estatus porque de golpe tendría una cantidad de recursos ingentes, muestran un nuevo escenario geopolítico y sobre todo de retos porque China, aunque no tiene esos límites, ya ha dicho que se considera a sí misma un vecino del Ártico. ¿Qué significa ese término? Vaya Dios a saber, con los chinos nunca se sabe y lo que están haciendo en el mar del sur de la China meridional lo refleja. Entiendo que cuando usted decía que aparecen islas, al aparecer una isla, esa isla pertenece a algún país y en el momento en el que un país reconoce la soberanía de esa isla por los argumentos que sea, se establece el perímetro alrededor. Exactamente. Y entonces supongo que Rusia debe estar reclamando ya determinadas islas que se están surgiendo o mostrando a la superficie con el deshielo. Esto es aún más interesante. Si Rusia refleja en sus declaraciones que se amparará en la doctrina soviética, 2/3 de esos nuevos recursos, esas nuevas áreas operativas, esos nuevos límites estarían dentro de su jurisdicción. Si se alcanza una interpretación un poco más flexible como la norteamericana, se reduciría a una tercera parte, pero es interesante que quien rompió un poco el status quo fue Canadá cuando declaró que a partir de un límite propio había una proyección de 200 millas náuticas hacia el círculo polar ártico y eso cambió la ecuación. Rusia, como siempre, al mando del señor Putin, fue muy ágil para aprovechar esto y el 2017, en una conferencia que convocó el propio Kremlin, empezó a discutir estas cuestiones en función a lo que ya considera, en una proyección romana del Mare Nostrum, un mar casi completamente ruso. Madre mía, desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué diferencia hay la presencia de submarinos soviéticos rusos en esa zona del mundo de otras zonas en las que pueden estar circulando ahora mismo y que no generan tanta polémica? Bueno, en primer lugar, cambian toda una serie de cuestiones operativas. La opinión pública está muy acostumbrada, porque son imágenes impactantes, espectaculares, a las velas de los submarinos de propulsión nuclear rompiendo el casquete polar para hacer maniobras y ser más difíciles en su detección, más eficientes en su operación y más letales en sus capacidades. Desaparecido el casquete polar, en esas áreas estaríamos en un juego mucho más similar a lo que sucede en el Pacífico o en el Atlántico. Los medios de neutralización se harían mucho más eficientes y la proyección de poder empezaría a ser distinta. También porque en esa zona en particular, los grandes grupos de batalla de los Estados Unidos, centrados alrededor de sus naves capitales, sus portaaviones, ya no tendrían una relevancia tan grande porque las distancias costeras son menores. Y ahí el país con la costa de mayor extensión y más cercana a los recursos tendría mayor capacidad de proyección militar. Y esta es la Federación Rusa. Desde el punto de vista energético,
puede cambiar el panorama mundial de equilibrios, el precio del petróleo o determinados intereses, por ejemplo, de extracción en América Latina, la posibilidad de que aparezcan esas zonas que decíamos, hay abundancia de uranio, oro, diamantes y miles de kilómetros cuadrados sin explotar. Sería un cambio, yo diría, absoluto. Vuelvo a un ejercicio de debate que hoy ni se plantea. Tal vez ha sido simplemente analizado en los claustros universitarios. ¿Qué pasaría para Groenlandia? ¿Le sería interesante a Islandia, por ejemplo, continuar estando dentro de la Unión Europea? ¿Sería conveniente para Dinamarca consolidar aún más y darle mayor facultades a los representantes de esta área para impedir una posible iniciativa independentista basada en los recursos? ¿Cómo se aplicarían los tratados vigentes hoy en relación al respeto al medio ambiente o al tratamiento del fondo marítimo en un área que hasta ahora no ha sido tocada? Son interrogantes que yo creo, vuelvo a reiterar, este Consejo Ártico está solamente comenzando a debatir. Desde el punto de vista del comercio, China sería el gran ganador de ese deshielo y esa aparición de nuevas rutas internacionales. Probablemente el gran ganador sería la Federación Rusa, pero viniendo nada más un poco atrás en esta adaptación creativa que Beijing siempre le ha hecho al derecho internacional público, pudiéramos ver tal vez un deshielo, y aquí no hay ninguna intención de hacer un doble uso de las palabras, en las relaciones entre Moscú y Beijing para construir una alianza comercial que sería mucho más fuerte en sus proyecciones y posibilidades de lo que es hoy día. Grandes ganadores y grandes perdedores del deshielo, para terminar. Los grandes ganadores definitivamente serían los países que tienen la proyección inmediata y control efectivo y jurisdiccional. Estos deberán, y vuelvo a repetir, va a ser una cuestión interesante de ver cómo juegan sus bazas para obtener mayores beneficios, los Estados Unidos, la Federación Rusa, China, Dinamarca, Islandia, Suecia, Finlandia. Los grandes perdedores, a menos que exista un rápido nivel de actualización, estarían nuevamente al sur del globo terráqueo, porque verían que una serie de los productos que hoy día importan en los mercados internacionales empezarían a ser menos gravitantes y sufrirían caídas en sus precios en relación a la demanda. Estoy pensando en el Canal de Panamá, tengo que terminar, pero el Canal de Panamá, imagino que si se abren esas rutas se vería ciertamente muy afectado, porque muchos barcos no querrían pasar por ahí pagando ese peaje, sino... Irían directamente. Sería el equivalente a cuando, con el advenimiento de los motores a reacción, la aviación empezó a cortar esas rutas y aquellos que, por ejemplo, volaban desde Australia ya no tenían que hacer ese tremendo periplo a través de todo el Pacífico, sino que podían alcanzar el otro hemisferio cruzando a través del polo. El Consejo del Ártico, que se ha reunido hoy en esa 11ª reunión con muchos temas sobre la mesa, decíamos ahora con el analista, cuestiones comerciales, de impacto comercial, de seguridad, de geopolítica y también de energía, de recursos naturales que esconden esas aguas poco conocidas y cada vez más preciadas por quienes las van conociendo. Hugo Hacha, gracias por haber estado con nosotros. A usted las gracias, es un placer. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro debate. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las voces de conservadores, liberales, republicanos, demócratas. Hoy, quienes ya nos acompañan en este estudio, con Rubén Olmos, es analista político, es liberal, es socio director de Global Nexus. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Y con Federico de Jesús. El señor de Jesús es analista político, es demócrata, fue portavoz de la campaña de Barack Obama en el 2008 y hoy es presidente de JF Solutions. Señor de Jesús, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando de la política estadounidense y saben de esas ramificaciones del informe de Robert Mueller. Un informe que ya hemos conocido hasta donde nos ha permitido el fiscal general conocer, pero los demócratas en el Congreso quieren más y mantienen abiertas diversas investigaciones para abundar en dos cuestiones. Una, la coordinación de la campaña de Donald Trump, si hubo o no coordinación con el entorno del Kremlin, y particularmente de una cuestión que Mueller no quiso cerrar en su informe, y es si hubo o no obstrucción a la justicia. Una de las opciones es seguir llamando testigos. El próximo 15 de mayo muy probablemente comparecería Robert Mueller en ese Congreso. El viernes el presidente Donald Trump dijo que no tenía inconveniente y él, en el mismo sentido se expresó el fiscal William Barr, pero en las últimas horas el presidente ha cambiado de opinión y dice, señor Olmos, que no debería comparecer porque 35 millones de dólares gastados en investigaciones y 400 folios o hojas de documento tienen que ser más que suficientes para demostrar lo que ya sabemos,
que no hubo coordinación según ese informe, que no hubo obstrucción a la justicia. Yo esto lo veo desde una perspectiva que el presidente ya está en plena campaña electoral de cara a su reelección. Hay que ser claros, el resultado de la investigación del fiscal especial le da una bocanada de aire fresco al presidente, porque evidentemente lo que él está vendiendo al pueblo norteamericano es decir, bueno, señalar, no hubo ninguna colusión, nunca hubo colusión, no tuve nada que ver, es una acusación de mis enemigos políticos, y ahora lo que él está viendo es para qué regresar a hacer ruido con una posible presencia del fiscal ante los congresistas. También hay que ver que del lado demócrata, Nancy Pelosi ha sido muy clara en que, bueno, que tiene que haber todavía más diálogo al respecto, pero también los que la presionan para el tema del famoso juicio político o impeachment, ella misma ha dicho, detengámonos un poco, no caigamos en este error, vamos mejor a definir temas legislativos con los cuales tenemos que entrar a la campaña presidencial el año que viene y dejemos el impeachment a un lado. Bueno, el presidente no está actuando como una persona inocente desde el principio. Votó al director del FBI que lo estaba investigando, trajo al embajador ruso y al canciller luego de votar a Comey, dijo que ya sentía menos presión. Su hijo le dio la bienvenida a evidencia que supuestamente los rusos tenían. Y la obstrucción a la justicia, la única razón aparentemente que Mueller no decidió erradicar cargos es porque se sentía que no podía. Y lo quiso dejar abierto para que el Congreso fuera el que tomara la decisión, y vemos que el secretario de Justicia, Barr, está interviniendo a nombre del presidente como si fuera su cliente y no el pueblo de los Estados Unidos. Está fallando en comparecer ante el Congreso, no quiere presentar toda la evidencia del gran jurado y del informe de Mueller completo sin censura. Así que eso todo es muy preocupante, y yo creo que ya el pueblo está viendo que tenemos un presidente que no sigue los reglamentos, no sigue las leyes, y eso debería de promover que el Congreso lo investigue más allá de lo que está haciendo ahora. Señor Olmos, usted hablaba de que el presidente no quiere más ruido. Hay analistas que dicen precisamente todo lo contrario, que en el ruido es donde él saca mejor partido. Sin lugar a dudas, pero yo creo que va a utilizar ese ruido en otros temas que todavía le van a seguir favoreciendo de cara a la campaña. Estamos hablando de los temas de la frontera, ¿no? De armar un muro, de construir un muro, de pegarle a México, de pegarle a otros temas que evidentemente le sirven a su electorado conservador radical. Yo creo que en ese sentido este asunto, como bien lo decías, es un tema que el presidente lo ha desbalanceado bastante. Entonces, el nuevamente traer al fiscal especial a comparecer al Poder Legislativo le puede abrir otros frentes que en este momento el presidente ya no quiere enfrentar. Yo creo que el reto de los demócratas es poder hacer lo que llaman en inglés caminar y mascar chicle a la vez. Tienen que presentar la ¿Quién agenda. lo dice eso? Es un dicho, walk and chew gum at the same time. Clinton lo hacía, ¿verdad? Cuando lo estaban residenciando y tenía la economía tan buena, ¿verdad? Pues ahora los demócratas lo tienen que hacer al revés, tienen que defender la Constitución. Yo entiendo que sí, que deberían de comenzar el proceso de impeachment, porque el presidente claramente ha violado la ley en varias ocasiones, lo hace todos los días con su hotel, con lo de Rusia, con lo de Mueller, con obstrucción a la justicia, y decir que le va a negar al Congreso cualquier cooperación, no va a cumplir ninguna orden del Congreso de referir documentos y testigos. Eso no se permite en la separación de poderes, pero también la agenda del pueblo trabajador, la salud, la vivienda y esos temas tienen que también ser prioridad. Hoy precisamente se ha conocido una nueva encuesta hablando de los candidatos que buscan la nominación demócrata, y vuelven a darle una amplísima ventaja a Joe Biden respecto de los otros 19 candidatos demócratas que buscan postularse o que se están postulando para esa nominación. Dice la encuesta que ha publicado The Hill and Harris X que Joe Biden tiene una intención de voto del 46%. Fíjense que estamos hablando de 20 candidatos. El 46% votaría por Joe Biden, y inmediatamente después, a 32 puntos de distancia, está Bernie Sanders, que solo cosecha un 14%. Señor Olmos, ¿esto es porque hay muchos candidatos y el voto está muy fragmentado y de otra manera Bernie Sanders puede que tuviera más, o realmente el liderazgo de Biden es arrollador y no hay muchas más opciones dentro del partido? Yo creo que el primer golpe de imagen que dio el ex vicepresidente fue el monto que recaudó en las primeras 24 horas, que fue un parámetro que se dio también cuando Bernie Sanders lanzó su campaña. No tengo exactamente el monto que logró recaudar Bernie Sanders, pero el ex vicepresidente, $6.3 millones en 24 Bernie creo horas. que fueron 1.8 millones, así que sí lo eclipsó mucho. Digamos que ese fue el primer golpe de imagen que dio. El segundo, creo yo, es precisamente esto, es decir, y lo comentábamos antes de entrar al aire,
Biden ya se presenta como el candidato demócrata, no está peleándose con los otros contrincantes del Partido Demócrata, le está pegando directamente al presidente, está empezando a señalar los errores del presidente, está empezando a decir, bueno, yo puedo hacer esto porque él no puede. Es decir, no se está peleando internamente y ya está confrontando al presidente. Y su estilo, también lo comentábamos aquí, es distinto, se está cuidando mucho, lo están cuidando mucho sus asesores de lo que dice y cómo actúa en los eventos. El calibre de Joe Biden obviamente no tiene paralelo. Lo que él tiene que tener cuidado es cómo él se presenta como una opción de futuro a la vez que él quiere restaurar la grandeza de Estados Unidos. Suena familiar. Así que la base del partido no necesariamente está donde está Joe Biden en muchos temas. Él votó a favor de la guerra de Irak. Él fue un senador bastante moderado, muy exitoso obviamente en asuntos de relaciones exteriores, fue el vicepresidente de Obama y lo presionó de hecho para que Obama fuera más liberal en el tema de los matrimonios gay, pero definitivamente no está con el Medicare for All ni con la retórica de Bernie Sanders, y va a ser una primaria muy interesante con 22 individuos y cada día se van sumando más. Quizás el alcalde de Nueva York también se postule. Bueno, inclusive una cosa que yo agregaría también es la posibilidad que tuvo Biden tanto como senador como vicepresidente de hacer acuerdos, ¿no?, con los republicanos. Y el ala más, digamos que radical hacia la izquierda del Partido Demócrata no quiere esos acuerdos, al contrario, quiere señalamientos, quiere golpeteo contra los republicanos. Entonces, es muy claro lo que dices. Yo creo que aquí Biden va a tener que hacerse llegar votos, alianzas de los hispanos, de los de la izquierda radical, es decir, él se presenta como un candidato de centro izquierda, pero sí va a tener que jalar a otras áreas, otros grupos del Partido Demócrata que no lo apoyan en este momento. Sí, está siendo bien inteligente en atraer el voto de las uniones que lo va a ayudar con las primarias. De los sindicatos. De los sindicatos. Sí. Iba a introducir otro elemento que me gustaría escuchar su análisis. Mark Morgan fue el director de la Agencia de Inmigración y Control Fronterizo con la administración de Barack Obama, y el presidente Donald Trump lo está recuperando para volver a asumir esa responsabilidad. Cuando escuché la noticia, la primera reacción que tuve, señor de Jesús, fue ¿Donald Trump está haciendo buena la política migratoria de Barack Obama o es que esta persona estaba incómodo con Barack Obama y se siente cómodo con Donald Trump? Evidentemente se siente cómodo con Donald Trump y lo ha dicho públicamente, y por eso es que Donald Trump lo escoge. De hecho, hizo un viraje de 180 grados al de repente retirar el nombramiento que tenía anteriormente y poner este individuo. Lamentablemente en esa agencia, también en el Departamento de Seguridad Nacional, está haciendo muchos nombramientos interinos. Y eso preocupa porque si no se confirman por el Senado, esas personas no tienen, como le dicen en inglés, el standing para poder enfrentar al presidente cuando esté de acuerdo con él, como hizo la secretaria Nilsson, entre otros. Así que eso preocupa, el hecho de que todavía hay 391 familias separadas, luego de que el año pasado supuestamente el presidente dijo que iba a detener esa práctica de separación familiar. Hay muchos problemas en esa agencia que esperemos que este señor arregle, pero si tiene la misma visión del presidente, quizás lo haga, lo empeore. Oiga, ¿alguno les podría recordar a usted que Barack Obama fue nombrado popularmente como el deportador en jefe? Y lo fue, y yo lo he criticado en este programa y otros por deportar tanta gente. La diferencia es que Obama lo hizo para tratar de conseguir una reforma migratoria, hizo DACA y DAPA, y este individuo que tenemos como presidente ha separado familias y se ha referido a los inmigrantes como animales, algo que el presidente Obama jamás hizo. Me preocupa nuevamente la manera como contrata el presidente a sus funcionarios, ¿no? Inclusive leía hoy en mañana que el presidente había hecho un tuit, ¿no?, de proponer esta persona, pero todo el mundo, inclusive al interior de la Casa Blanca, no sabían si se referían a como encargado del despacho o como la persona que se quedaría a cargo. Es decir, el presidente tuvo que sacar un segundo tuit clarificando, no, esta persona será el titular, ¿no?, será la persona encargada. Yo creo que el presidente, eso es su estilo, le gusta tener encargados de despacho, porque no sé, ya perdí la cuenta cuántos funcionarios del gabinete legal del presidente son acting, ¿no? Son encargados de despacho, son como 5. Estamos hablando del secretario de Defensa, en fin, el de Seguridad Interna, en fin, son varios. Yo creo que aquí tengo entendido también que este funcionario ya designado tuvo una posición muy dura en programas que le son muy leales al presidente en otras cadenas televisivas de derecha, y el presidente, entre otras cosas, se fijó en eso, en la manera como declaraba y como defendía la posición del presidente. No sé si tiene la capacidad intelectual y preparación para esta posición. Ese es el criterio que él usó para nombrar y luego retirar el nombramiento de Stephen Moore a la Reserva Federal. Es el criterio que usó con John Bolton, a pesar de que él estaba en contra de la guerra de Irak, y John Bolton fue uno de los arquitectos principales. Si tú hablas bien en la televisión, como Larry Kudlow, puedes que consigas un puesto de
encargado de economía en la Casa Blanca, así que quizás deberíamos de cambiar nuestra retórica. Hay empresas en Estados Unidos que se dedican a funciones que en otros países son responsabilidad de las administraciones, prisiones o centros de reclusión o de detención de niños que son separados de sus padres en la frontera, y eso lo llevan empresas privadas. Gracias por la acotación. Traigo a colación esta referencia porque John Kelly, que fue general de Estados Unidos, fue secretario de Seguridad Nacional y luego se desempeñó como jefe de gabinete, ahora ha sido fichado por una empresa que precisamente tiene a su cargo, empresa privada, la gestión de estos centros de detención. ¿Qué nos dice eso? Pues que él siempre estuvo de acuerdo con el presidente en cuanto a su política dura de inmigración. Ese deseo que muchos tenían de que fuera una fuerza moderada en ese tema no acabó siendo cierto. Es un conflicto de interés porque él estuvo dirigiendo esos esfuerzos y está ganando dinero por el sufrimiento humano, y eso es muy lastimoso, muy lastimoso. Me queda claro que no hay límites para esta Casa Blanca. Tú puedes estar trabajando hoy en Nueva York en una empresa que hace millones y millones de dólares y mañana puedes entrar al gobierno y volver a salir y volver a tirar. Pero esto forma parte de todas las administraciones, ¿no? Sí, esto también pasaba con Barack Obama. Sí, pero no usualmente en esos temas específicos que estaban trabajando directamente. Pero en Wall Street sí, en cuestiones de la Reserva Federal, iban y venían de Wall Street a la Reserva Federal como quien sale de su casa y vuelve. Pero yo me refiero más que nada, sobre todo a que, pues digo, no hay límites en el sentido de que esta Casa Blanca en concreto, tú lo dijiste al principio, el presidente utiliza su hotel. Si quiere llegar a hacer acuerdos con este gobierno, le dice a los gobiernos extranjeros, se tienen que quedar en mi hotel, porque en el lobby del presidente Trump, ahí se reúnen todos los funcionarios a hacer política, cabildeo. Es decir, no hay límites, ¿no? Aquí todo el mundo puede ir y venir del sector privado, lo cual está bien, pero hay ciertos límites. Es decir, vamos a esperar tiempo para que tu cargo haya terminado, para luego ya incorporarte al sector privado. Es decir, no hay límites aquí. Las opiniones en nuestro debate hoy con Rubén Olmos y con Federico de Jesús. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, un placer. La visión que nos ayuda a comprender un poquito más la política estadounidense. Vamos a la pausa. Al regreso, la recomendación cultural. ¿Quieren saber cuál es? Después de estos comerciales. Tiempo para la cultura, en Cuestión de Poder, con las recomendaciones de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Y comenzamos la semana con cine. Sí, con cine, recordando una de las grandes, porque el pasado sábado, este 4 de mayo, Audrey Hepburn, esa gran actriz británica, hubiera cumplido 90 años. ¿La recordamos? Bueno, la recordamos con cine, pero quiero destacar que en su memoria, esta semana pasada también abrió en Bruselas, en Bélgica, que es su país natal, una expo recordándola. Se llama Audrey Íntima o Intimate Audrey. Y aquí en Cuestión de Poder lo vamos a hacer, pero con una película, una de mis favoritas, se llama Funny Face, y en español estrenó en diversos países con diferentes nombres. En España era Una cara con ángel, en Venezuela Amo París y en Argentina La Cenicienta en París. Así que variados nombres. Pero básicamente la película es de 1957 del director Stanley Donen y se centra en la historia de un fotógrafo de una revista de moda muy conocida y esta chica tímida intelectual que trabaja en una librería. Un día el fotógrafo se encuentra con ella y dice, esto es lo que yo necesito, esta es mi musa. Se van a París y bueno, no voy a contar nada más. Sigue con nosotros en muchísimas películas muy buenas, comedias románticas, dramas, un poco de todo con Audrey Hepburn. Bueno, hoy nuestro pequeño homenaje de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, gracias. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales siempre escogemos algún comentario de ustedes, los televidentes, pero también que nos han llamado la atención, como este de quien es considerado Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro. Se reunió el fin de semana con Sergei Lavrov en Moscú. Y al final subrayó lo siguiente. Hemos sostenido una extraordinaria y necesaria reunión con el hermano canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Analizamos los recientes acontecimientos en la geopolítica mundial y las agresiones contra Venezuela. Agradecemos su apoyo a nuestra soberanía y al derecho internacional. El agradecimiento, pero señora Arreaza, cuando se refiere al apego al derecho internacional, ¿a qué se refiere? ¿A Georgia? ¿A Crimea? ¿Al comportamiento de Rusia en otras partes del mundo? Porque parece que solo interesa cuando nos conviene y aún así sería cuestionable. Las reacciones de quien es considerado canciller de Nicolás Maduro sobre Rusia. Extrañas palabras para un canciller que tendría que conocer el derecho internacional
y también el comportamiento de Rusia, ¿no creen? Más comentarios en las redes sociales. Que hace referencia a una cuestión de la que nos hacíamos eco la semana pasada y que hoy ha formado parte también de nuestra sección de noticias con pie de página, la de cómo estamos los humanos arrasando la naturaleza de este planeta. Todas las naciones, en cabeza de sus líderes, incluyendo los mismos ciudadanos, observan pasivamente cómo se desmorona la naturaleza que nos tiene en constante vida. Esto es un asunto serio, no es un juego. Gracias, Edgar. Estamos de acuerdo, es una cuestión importante, no es un juego y por eso cada vez que podemos en este programa lo recordamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí Cuestión de Poder de hoy. Espero que hayan aprendido tanto como lo hemos hecho nosotros de la voz de los expertos, de nuestros invitados. Gracias a ustedes de nuevo por la generosidad de su tiempo. Que descansen. Volvemos mañana.